vamos a tocar lo que es el régimen de tratamiento de datos personales. Respecto a este régimen de tratamiento de datos personales, es importante que ya el ente regulador cambia. Ahora es la Superintendencia de Industria y Comercio la que emite toda la legislación y la que supervisa este régimen como tal. Dentro de su estructura tenemos un contenido del régimen, unos incidentes de seguridad informática y unos deberes de la empresa y los empleados. Y tocamos la información ya como un activo de la compañía. Es decir, podemos tener información física, es decir, formularios en papel, documentos, propuestas, cualquier tipo de información que incluya datos personales o de forma electrónica como hoy en día se está viendo. Todo lo que son datos financieros, ya sean sistemas contables, información en este caso para todo lo que es recursos humanos, gestión de personas o gestión del talento humano. El régimen también incluye la obligación del registro de nuestras bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos. Es una de las actividades más importantes para el régimen porque ya tenemos que realizar una intervención con usuario en la página de la SIC, donde debemos de registrar en cada base de datos manejados y revisar su actualización mensual. ¿Por qué su actualización? Porque la norma también dice que si hay un cambio importante en la base de datos, pues debemos de registrar también esa actualización. ¿Qué tipos de bases de datos manejamos? Y aquí sí quiero hacer un paréntesis bastante grande, porque a veces pensamos que nuestras bases de datos son clientes, proveedores, empleados, y es muy importante que sepan que así no se manejan las bases de datos. Las bases de datos deben ser como tal donde está la base de datos. Por ejemplo, en un aplicativo contable nosotros registramos clientes y proveedores. No podemos registrar nuestra base de datos como de clientes y como de proveedores porque es una sola base de datos la que se maneja en una aplicación contable. Lo mismo que los aplicativos de nómina o cuando tercerizamos, si de pronto tenemos una empresa que nos ayude con procesos de selección y están manejando información personal de los candidatos, pues este también es una base de datos que debemos de administrar, de tener control, de hacerles cláusulas de confidencialidad o de encargado de datos. Tenemos también los sistemas de videovigilancia. Las imágenes terminan siendo datos personales que también deben de tener una custodia. Entonces, si nosotros tenemos un sistema cerrado de televisión para seguridad, pues eso también termina siendo una base de datos. También por las campañas publicitarias, si de pronto la compañía le gusta hacer cada año la reunión de los empleados con sus hijos, pues también los datos personales de los menores de edad deben estar controlados y si manejamos alguna base de datos también debe estar custodiada y obviamente reportada a la SIC. Que la estructura como sistema también debe incluir una matriz de riesgos. Esta matriz incluye un inventario de mínimo incluir quiénes son los responsables del manejo de la base de datos, cuál es la finalidad que tiene esta base, quién es el encargado de administrarla, de custodiarla y la información de videovigilancia. Es decir, dentro de este inventario también debo incluir la información de sistemas de vigilancia. Nuestras políticas de tratamiento de datos también debe contener un mínimo de lo que habla la normatividad, cuáles son los formatos de autorización que manejamos de acuerdo a nuestros grupos de interés, es decir, si manejamos formularios para proveedores, para clientes, entonces podemos integrar SagriLab con datos para manejar una autorización en un solo documento. Debemos de tener también avisos de privacidad, es decir, si no podemos tener la autorización del titular de los datos, por ejemplo, cuando ingresan a un establecimiento no pueden firmar antes de ingresar porque ya lo está tomando la cámara. Entonces utilizamos avisos de privacidad que pueden ser por teléfono, si tenemos, por ejemplo, un call center o una página web, lo que son los cookies, los sistemas de videovigilancia, incluyen las políticas y los procedimientos. Eso está muy enfocado y por eso se llama interno, porque es para todo nuestro grupo de colaboradores, para que conozcan cuáles son los protocolos ante los incidentes de seguridad, cuáles son los controles que ha diseñado la compañía para evitar tener un riesgo en materia de datos personales y cuáles son aquellos procesos y prohibiciones que se le dan a los empleados
para que ellos tengan un comportamiento de acuerdo a esa política de tratamiento de datos. Y como bien lo hemos visto en los sistemas anteriores, pues también debe tener un proceso sancionatorio. Y esta matriz de riesgos también nos va a incluir lo que son las evaluaciones de los riesgos en materia de esos datos, cuál es la metodología que la empresa va a utilizar para la gestión de los mismos. Los incidentes de seguridad es algo que está tomando mayor fuerza hoy en día. Yo creo que por las noticias muchos hemos visto los delitos, los ciberataques, lo que los mal llamados hackers han hecho y entonces cobran por activos, por nos cobran pues un valor bastante alto porque nos han raptado información o han bloqueado nuestras redes o cualquier tipo de incidentes de seguridad, principalmente informática. Entonces es importante que sepan que es otra de las responsabilidades que debe contar la compañía, en especial el oficial de cumplimiento u oficial de datos, como también se llama, porque debe de notificarse cada incidente de seguridad que tenga o que esté relacionado con información personal, y esto se hace como mecanismo de transparencia para la compañía. La transparencia y la mitigación de pérdidas y daños. Las personas que se van a ver afectadas, pues para poder tomar medidas y proteger sus propios intereses. Dentro de los manuales que vemos ahora, los protocolos, es muy importante contemplar eso, porque pues es necesario saber la reacción que debemos de tomar como compañía si nos vemos frente a un ataque de estos. Por otro lado, otro tipo de incidentes no tiene que ser necesariamente tecnológico. Puede ser que no tengamos una adecuada gestión documental y entonces los archivos que guardamos pues no garanticemos su custodia y conservación. Vamos a tener un peligro también de incendio o de cualquier otra actividad adversa y eso nos perjudique porque todo lo que es autorizaciones de tratamiento de datos personales se debe guardar mientras dure esa relación comercial. Las autorizaciones no tienen vigencia, así como por ejemplo el PT y el SAGRILAF, que debemos de guardar los documentos 10 años. En este caso, las autorizaciones de tratamiento de datos personales, pues se deben de guardar mientras yo tenga un contacto real con nuestra contraparte o con este grupo de interés. Aquí en pantalla les ponemos unos ejemplos que se pueden dar en lo que son incidentes de seguridad. Son términos actuales que pueden generar desde un comportamiento, que es lo que vemos aquí al lado izquierdo, lo que son las actividades o las personas que generan el riesgo, lo que en términos de riesgos podemos decir los factores que generan consecuencias. Por ejemplo, por venganza, hemos visto que a veces se publican fotografías o videos privados de las personas, fraude electrónico, que a veces que aparece un problema donde nosotros tanto no tenemos ningún contacto, pero nos parece pues muy creíble y damos clic en esos links, entre otras actividades pues que pueden ser adversas. Estos riesgos también deben estar contemplados dentro de nuestras políticas mínimas de seguridad informática. Si no contamos con una área de sistemas o de tecnologías de la información y la comunicación, pues debemos de tomar medidas administrativas para evitar este tipo de incidentes. Como todo sistema, también tiene unas obligaciones, unos cronogramas de actividades. Por ejemplo, antes del 31 de mayo, las compañías que estén obligadas a contar con este régimen de protección de datos personales, pues deben de registrar sus bases de datos. Y aquí quiero hacer un paréntesis también muy importante. La SIC no tiene montos para que las empresas apliquen un régimen de protección de datos personales. El monto que ellos tienen es para el registro de las bases de datos. Es decir, que todas las compañías, personas principalmente, deben de tener un régimen de protección de datos personales de acuerdo a la normativa de la SIC. Y si cumplen con los montos, pues cuentan con la obligación del registro de las bases de datos antes del 31 de marzo de cada año. En este caso, pues sería 2022. Cada que se cambie una base de datos o su información, que sean cambios sustanciales, pues también deben de ser registradas ante los primeros 10 días hábiles del mes siguiente cuando se ejecutó el cambio. O si se ha creado una nueva base de datos, por ejemplo, prospectos de clientes. Empezamos a tomar datos de teléfono, correos electrónicos, contactos empresariales para hacer campañas publicitarias o para llamar a nuevos clientes.
Eso se conoce como una base de datos y si es nueva, pues tenemos 2 meses para crearla en la página de la SIC. Y por último, los reportes de reclamos son 2 informes semestrales en los cuales se hacen durante los primeros 15 días hábiles de febrero y agosto, en el cual, de acuerdo a todos los canales de comunicación que tengamos externos, como por ejemplo correos electrónicos, teléfonos, redes sociales, el dato de contacto en una página web, cualquier medio de comunicación, si un cliente, un proveedor, un empleado presenta una queja, un reclamo, lo que pues, un PR en la CIC. Es decir, para el caso ahora de febrero que se hizo el reporte, se tomaron los datos de julio a diciembre, cuántos reclamos obtuvimos y se reportaron en la CIC. O si no hubo ninguno, pues también hay que reportar la ausencia. Y esto se hace teniendo en cuenta que debemos de contar con un régimen de protección de datos que sea dinámico, que abarque todas las áreas de la compañía, que todos los empleados sepan cuál es la importancia de cuidar los datos personales de las personas, porque hoy en día es una de las situaciones que más genera sanciones por parte de la SIC. Y como régimen sancionatorio para las compañías, pues la SIC es una de las que hila delgado. Ellos sí se van al papel, a la minucia, a revisar si es verdad que se cuenta con, ¿no?, con la autorización. Puede ser de una persona o varias. Como les digo, y como dice el dicho, ellos sí hilan delgado. Entonces tenemos un régimen sancionatorio, sanciones administrativas. A diferencia de las supersociedades, pues la SIC aplica 2.000 salarios mínimos. La superintendencia de sociedades son 200, en este caso son 2.000. Pueden haber cierres temporales o inmediatos del establecimiento de comercio o suspensión del uso de información de tipo personal. Imagínense lo grave que pudiera ser nosotros no tener acceso a información personal, por ejemplo, en un proceso de selección. Es difícil para una área de gestión del talento humano. Sanciones civiles, es decir, le puede afectar a la compañía. Reconocer daños por perjuicios por responsabilidad civil, contractual o extracontractual. O sanciones de tipo penal por si de pronto hemos caído en algún delito de tipo informático. La SIC también sanciona a aquellas personas que se dedican a este tipo de delitos.